Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal. La matemática es fácil con otro video sobre los grandes teoremas de la matemática. En el día de hoy vamos a tocar, y ese es el señor que nos visita hoy en la clase, el teorema de Rolle. Michel Rolle, matemático francés, que estuvo interesado en la resolución de ecuaciones más que en el cálculo diferencial, pero sin embargo es recordado por este importante resultado. Debo señalar que al principio Roll fue uno de los críticos de los nuevos métodos del cálculo, de los infinitesimales, pero sin embargo hacia el final de su vida aceptó las ideas básicas de este importante tema. Vamos al teorema de Roll, que es un teorema muy importante. Por supuesto, seguro que lo pensó para la resolución de ecuaciones, porque de cierta manera puede, vamos a ver al final un ejemplo, acotar el número de soluciones de una ecuación. Entonces, ecuaciones polinómicas era la que estudiaba este matemático francés. Entonces, a poner las hipótesis del teorema. O sea, tenemos una función, ¿verdad? F, que va de un intervalo cerrado a b en los reales, y vamos a poner la condición de que f de a sea igual que f de b. Si la función coincide en los extremos del intervalo, vamos a poner la condición de que f es continua en AB, y por último, derivable en el intervalo abierto AB. Ok, entonces la conclusión del teorema de Rolle, que estas hipótesis implican que existe un señor C perteneciente al intervalo AB, tal que f' en ese C es igual a cero. Muy bien. Yo los invito a que ustedes agarren las hipótesis del teorema y las cambien un poco, y van a ver que deja de ser cierta la conclusión. O sea que estas hipótesis son todas muy importantes. Por ejemplo, si f de A no es igual a f de B, claramente un segmento de recta, una cosa así, va a ser un contraejemplo, es derivable, es continuo, pero no, la derivada nunca se anula. Si la función falla en ser diferenciable, aunque sea en un solo punto del intervalo, una cosa como esta serviría como ejemplo. Fíjense, esta función es continua, sus valores en A y B serían los mismos, pero sin embargo ese pico hace que no tengamos un punto donde la derivada se anule, etcétera. Entonces ustedes pueden pensar un rato, y ese tipo de análisis yo creo que es importante para ayuda para poder después hacer la demostración del resultado. Entonces vamos a demostrarlo. Y vamos a usar en la demostración un teorema que está aprobado en el canal. Yo les voy a dejar una tarjeta para que lo vean, que es el teorema de Weierstrass, que afirma que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza un máximo y un mínimo absoluto. Entonces, vamos a usar ese resultado y vamos a concluir, vamos a llegar a la conclusión, vamos a concluir que la derivada se tiene que anular en un punto. Entonces, a primero examinar el caso de que el máximo, eso ya sabemos que el máximo y el mínimo existen. Supongamos que el máximo de f se alcanza en los extremos. Entonces, necesariamente, el mínimo
se va a tener que alcanzar en el interior del intervalo, a menos que la función sea constante. Piénsenlo un poco, eh, porque si la función vale lo mismo en A y en B, y esos son los valores máximos, y el mínimo no se alcanzara en el interior del intervalo, necesariamente el mínimo también se tendría que alcanzar en A o en B, y entonces la función, el, el mínimo y el máximo coinciden, y eso solamente puede ocurrir para una función constante cuya derivada va a ser cero y se va a tener la conclusión del teorema. Es decir, que podemos suponer que el C, el punto C, donde F toma el mínimo, esto lo podemos suponer por el análisis que hicimos, toma su mínimo, pertenece al interior del intervalo. Ok, y en particular f' de c existe. Ok, entonces vamos a analizar brevemente acá por qué necesariamente la derivada tiene que ser cero. Bueno, va a ser cero porque es un mínimo precisamente. Entonces voy a mover un poco la pizarra. Voy a ser bastante geométrico en mi demostración del teorema. No hace falta tampoco tanto análisis, sino ver las cosas bien. Este es un teorema que casi podríamos decir que es un teorema de geometría. Eh, si ese valor mínimo, la derivada no fuera cero, podemos suponer sin pérdida de generalidad que es positiva. El análisis va a ser el mismo. Entonces supongamos que f' de c es mayor que cero y vamos a descartar esta opción. Bueno, si f' de c es mayor que cero, ustedes se recuerdan que el concepto de derivada es un límite. Límite cuando h tiende a cero de f, disculpe que me salió ese rayón ahí, no sé por qué, de f de c más h menos f de c, todo partido por h. Y claramente yo podría tomar h menor que cero, de forma de que C más H sea un poco menor que, que C. Entonces H es pequeño, pero es pequeño, cercano a cero, pero negativo. Entonces, al sumárselo a C me queda algo más chico que C. Sin embargo, este valor va a ser positivo si tomamos el h suficientemente pequeño. Esto va a ser positivo. Y como el h es negativo, al pasarlo para el otro lado, me va a quedar que f de c más h menos f de c, por principios básicos de desigualdades, es menor que cero. Ah, pero mosca. Eso implica que f de c más h, en ese h negativo que podemos construir formalmente, pero yo creo que ustedes están agarrando la idea, es más pequeño f en este señor que f de c, pero f de c era el mínimo absoluto, toma su mínimo absoluto. Eso lo debía haber puesto aquí, absoluto, que sabemos que existe por Weierstrass, mínimo absoluto. Entonces estoy consiguiendo valores que son más pequeños que el valor de mínimo absoluto, y eso es claramente absurdo. La misma idea, si suponemos que la derivada es negativa, se hace algo parecido, pero tomando ahora el h positivo y pequeño. Pues fíjense que es clara la cuestión geométricamente, ¿no? Si la derivada de algo es positiva, recordamos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces tendríamos mi función acá, tendríamos el punto donde se anula, donde se alcanza el mínimo. Si esto fuera, por ejemplo, como supusimos acá, positivo, vamos a suponer que lo trazamos así, vamos a ver que hay valores cercanos al C, donde la función está por debajo del valor en C, y eso es absurdo porque ese valor es el mínimo absoluto. Entonces yo los invito a que ustedes completen
el argumento para el caso de que la derivada supongamos que sea menor que cero. Y como no puede ser ni mayor que cero ni menor que cero, hay un famoso principio, a mí me gusta decirlo porque suena bastante pedante, que se llama el principio de tricotomía, que un número es positivo, es negativo o es cero. Entonces, por ese principio, vamos a tener que f' de c necesariamente va a ser igual a cero. Y esta es la conclusión del famosísimo teorema de Rolle. Entonces, vamos ahora a ver una aplicación del teorema de Rolle. La voy a hacer en una pizarra nueva que creo yo no he estudiado la obra de Rolle, pero me imagino que este tipo de cosas él las pensó para el problema de acotar las raíces de un cierto polinomio. Entonces, fíjense, supongamos que tenemos el polinomio cúbico. Vamos a suponer que es f de x igual a x al cubo más x. Ok, más 3x vamos a poner. Y aquí vamos a ponerle, qué sé yo, más 1. Ok, ese polinomio, cualquier polinomio cúbico, si uno plantea esta ecuación, esto igual a cero, va a tener siempre solución. Si ustedes piensan por qué, bueno, sencillamente porque un polinomio cúbico se va hacia más infinito, en más infinito, y a menos infinito si el coeficiente del término cúbico es positivo, y hacia menos infinito cuando el x se va para menos infinito, y al tener que cambiar de signo, se va a tener que anular en algún lado. Vamos a suponer que yo quiero ver si hay más raíces. Entonces, si hay más raíces, sabemos que existe por lo menos una. Si hay más raíces, fíjense lo que ocurrirá. Supongamos que tengamos dos raíces. En estos puntos la función vale lo mismo porque son raíces, y el teorema de Rolle me garantizaría que la derivada se tiene que anular. Vamos a derivar esta cosa y me quedaría 3x cuadrado más 3. Esta broma no es nunca cero, es estrictamente positivo. Entonces, aplicando el teorema de Rolle, nosotros podemos concluir que ese polinomio cúbico que va a tener solución, esa ecuación va a tener una raíz, solamente en los reales puede tener una raíz por el teorema de Rolle, porque la derivada nunca se anula, y al no anularse la derivada no puede tener múltiples raíces. Entonces, eh, esa es la aplicación que les quería mostrar. Espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, suscríbanse. Si les gustó, denle me gusta porque es la manera que otras personas puedan oír nuestros razonamientos, nuestras ideas. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.